Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Antes de empezar con el video, quiero pedirte un pequeño favor: si este contenido te gusta o te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. También quédate a verlo completo, porque eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Tu apoyo hace una gran diferencia y permite que este contenido llegue a quienes también lo pueden necesitar. Ahora sí, comenzamos. Bueno, levántense, que ahora van a reaccionar a Dios, o sea, a su Dios. Dios. Riendo suavemente, Siri, me van a ver a mí en mi máximo esplendor. Charlie. Sorprendida, de Dios. Buggy. Mirando sería la pantalla, esto sí no me lo esperaba. Ángel Dust. Silbando, bueno, esto sí que subió el nivel del espectáculo. Usk. Dejando el vaso un momento, HMPH, espero que esto valga la pena. Box. Ajustando sus pantallas, perfecto, esto sí es contenido de otro nivel. Velvete. Sonriendo con curiosidad, sí, quiero ver cómo se ve el jefe supremo. Lucifer. Cruzado de brazos mirando hacia la pantalla, hace tiempo que no veo a ese viejo. Todos bailan a mis... Alastor, riendo con su típica sonrisa, bueno, el ritmo ya es de divinidad, jajaja. Como yo, que ya soy angelito. Box, mirando con una sonrisa burlona, sí, si no supiéramos que es del creador, ustedes ya habrían hecho cualquier comentario. Ángel Dust, encogiéndose de hombros, oye, tampoco somos tan irrespetuosos, bueno, tal vez un poco. Charlie, tratando de mantener la calma, bueno, si de verdad vamos a ver a Dios, deberíamos tomarlo en serio. Buggy, mirando la pantalla con atención, sí, esto no es cualquier cosa. Usk, tomando un sorbo lento, HMPH, veamos qué tan impresionante es entonces. Lucifer, con una media sonrisa, después de todo, quiero ver qué ha estado haciendo el jefe últimamente. Son Adán, mi sol, los de arriba son tan solo mis títeres. Dicen que tú no lo ves, pero él sí te ve. Tienen ante mí todos, pero sin temer. Pongo miedo y no dispongo de con ser malo, soy bueno hasta sin querer. Mi divinidad no se dividirá, porque quien manda más es el manda más de todos los líderes. El cielo está en todos lados y ya se... Usk, mirando hacia la pantalla, entonces, ¿tú ves todo, Dios? O sea que lo ves todo, Dios. Con una sonrisa tranquila, digamos que nada importante pasa desapercibido. Lucifer, soltando una pequeña risa, vaya, Adam sí que era un idiota en ese momento. Ángel Dust, riéndose, ja. Bueno, no eres el único que lo piensa. Charlie, un poco incómoda, papá, Buggy, mirando a Lucifer, tal vez deberías tener un poco más de respeto. Box, observando divertido, esto se está poniendo interesante. Mi presencia acomodado, pues la perfección nunca fue un regalo. Quieren ser pastores y no han ganado. ¿Y quién soy yo? Pa' poder juzgarlos a todos, ni que fuera yo. Verdad. Que si no soy de mi creación, nació el dolor. Dios, con una sonrisa tranquila, claro que sí, nació el dolor. ¿No ves que fue culpa de él? Le da una palmada en la cabeza a Lucifer. Lucifer, sobándose la cabeza, ey. Tampoco hacía falta el golpe. Ángel Dust, soltando una carcajada, jaja. El mismísimo Dios regañando a Lucifer, esto sí que no lo veía venir. Usk, tomando un sorbo, bueno, alguien tenía que decírselo. Charlie, un poco nerviosa, papá, Cherry Bomb, riéndose, esto sí es entretenimiento de nivel divino. Alastor, con su gran sonrisa, oh, qué escena tan encantadora, incluso los reyes del infierno reciben regaños. Color, ya da igual, es mi prioridad. El cielo gobernador, el cielo gobernado por serafines y por el amo. El que te habla es tu soberano. Adán, no te hagas empoderado, es él, no acato las reglas que yo he moderado. Dios, con calma. Claro que sí, a mí solo me interesa gobernar el cielo y que todo vaya bien. Pensándolo bien, Adán tiene muchas faltas. Lucifer, cruzado de brazos, oh, créeme, de eso estoy completamente de acuerdo. Charlie, pensativa, bueno, él siempre fue un poco arrogante. Buggy,
Sería, un poco es decir poco. Ángel Dust, riéndose, sí, ese tipo tenía el ego más grande que todo el cielo. Usk, tomando otro sorbo, HMPH, suena como el típico jefe problemático. Alastor, riendo suavemente, oh, qué interesante, incluso en el cielo hay empleados con demasiados errores. Dios, con tono tranquilo, aún así, incluso alguien como Adán puede aprender. Nadie está libre de cometer errores. Velvete, cruzándose de brazos, sí, bueno, algunos cometimos errores un poco más grandes que otros. Charlie, sonriendo con esperanza, pero eso significa que todos pueden cambiar, ¿no? Ángel Dust, riendo suavemente, oye, si eso es verdad, entonces yo todavía tengo oportunidad. Valentino, tomando un sorbo, HMPH, primero tendrías que intentarlo de verdad. Alastor, con su sonrisa amplia, qué conversación tan encantadora, redención, errores y divinidad en una misma sala. Vox, mirando la pantalla con interés, sí, esto sí que es un espectáculo celestial. Lo único que haga, toma la rienda, soy yo, no te gusta te vas condenado, contemplado por el labor de la creación de los humanos, yo observado, y por sus actos mandarlos al infierno sería un regalo. Reivindicarlos, intentado hace años, mi nieta lo ha logrado, parece que ahora no suena tan descabellado. Usk, mirando sorprendido. Espera, entonces si fue posible volverse un ángel, eso significa que hasta Sir Pentious lo hizo también, igual que Alastor. Dios. Levantando las manos con entusiasmo, por fin. Alguien lo logró. Estaba esperando mucho esto. Charlie y Morningstar. Emocionada, entonces sí funciona. La redención es real. Lucifer. Arqueando una ceja, debo admitir que eso sí es sorprendente. Ángel Dust. Riendo, oye, si la serpiente lo logró, entonces algunos de nosotros todavía tenemos oportunidad. Vox. Cruzando los brazos, no lo sé, sigo pensando que ver a Alastor como ángel sería lo más raro de todo el infierno. Alastor, sonriendo ampliamente, oh, querido, incluso los milagros pueden ser entretenidos. Mi creación nació el dolor, un dolor ya da igual de mi prioridad. El cielo gobernador, hijos. Alastor, riendo con entusiasmo. Oh. Ese estribillo está bueno, debo admitirlo. Ángel Dust, moviendo las manos con ritmo, sí, sobre todo esa parte. De su creación nació el dolor. Tiene estilo. Usk, mirando la pantalla mientras bebe, HMPH, bastante dramático para ser una canción divina. Vox, riéndose, bueno, si lo piensas, la historia del mundo siempre fue un drama enorme. Lucifer, suspirando con una pequeña sonrisa, sí, y parece que yo fui parte importante de ese drama. Dios. Con tono calmado, toda creación tiene luz, y también sombras. Así empezó todo. Pero que si mejoren algo, fueron hechos a mi imagen, y tan claro fue el mensaje, pa' que ahora lo deterioren tanto. Haré que lloren y imploren alto, es una blasfemia que oren santos, y que veneren a seres que quieren riqueza a base de sus nobles actos. Cuéntame, qué historia sobre mí te han contado y te diré si es cierto. Todos guardan silencio cuando Dios cambia su expresión y se pone serio al mirar la pantalla. Dios. Con voz profunda y tranquila, el mundo que creé, nació con luz, pero también con dolor. Así es como funciona la existencia. Lucifer, mirando hacia otro lado, sí, ya lo creo. Charlie y Morningstar, un poco nerviosa, pero incluso con dolor, todavía puede haber esperanza, ¿verdad? Usk, bajando su vaso lentamente, vaya, cuando el jefe se pone serio hasta el infierno se queda callado. Ángel Dust, en voz baja, sí, eso sí que cambió el ambiente. Alastor, con una sonrisa más pequeña de lo normal, ahora esto se volvió verdaderamente interesante. Tu esperanza resucita si todos suscitan mi nombre con sentimiento. Los overlords son divertimento, la estoy una mosca ante mí, lo siento. Nunca se olviden que delante de los pies de Dios cualquier soberano es un siervo. De mi creación nació el dolor, un dolor ya da igual de mi prioridad. El cielo gobernador. Ángel Dust, riendo fuerte. Jaja. Vaya, trató a los overlords como si no fueran nada. Alastor, acomodándose el saco con su sonrisa característica, no diré nada, pero bueno. Vox, frunciendo el ceño, oye, calma. Algunos aquí seguimos teniendo reputación. Velvete, cruzando los brazos, sí, no todos estamos acostumbrados a que nos ignoren así. Usk, tomando otro sorbo, bueno, si es Dios hablando, supongo que para él todos somos bastante pequeños. Lucifer,
suspirando con una pequeña risa, créeme, cuando él entra a la conversación, todos quedamos pequeños. Incluso yo. Mi creación nació el dolor, un dolor ya da igual, es mi prioridad, el celo gobernador, nor. Yo. Bueno, ya se acabó. Así que vayan a sus habitaciones. Ángel Dust, estirándose, estuvo entretenido. Yo ya me voy antes de que alguien ponga otro discurso divino. Usk, levantándose con su vaso, sí, después de todo eso necesito otra botella. Charlie y Morningstar, sonriendo, gracias por mostrarnos todo eso. Fue muy interesante. Vox, apagando su pantalla, HMPH, al menos fue algo diferente. Lucifer, caminando hacia la salida, bueno, supongo que mañana habrá más sorpresas. Alastor, riendo suavemente mientras se retira, oh, qué velada tan entretenida, espero con ansias el próximo espectáculo.